Argentina. Con ese cálculo se saca cuántas familias, cuántas personas pueden pagar esa canasta y en definitiva pueden superar lo que es la línea de pobreza o la línea de indigencia. Alimentos es indigencia, alimentos más servicios es pobreza. Bueno, en ese contexto entonces el gobierno dio a conocer lo que es una reducción realmente importante, esto hay que marcarlo, de prácticamente 3 puntos porcentuales. Estamos hablando de estos números que ustedes están viendo en pantalla, 25,7% lo que es el índice de pobreza en la Argentina. Implica que prácticamente 1 de cada 4 argentinos es pobre. En nuestro país, por supuesto, es una cifra totalmente preocupante, totalmente preocupante. El gobierno la festejó en parte porque dice, bueno, está bajando la pobreza, hay muchísimas cuestiones que hay que atender. Les menciono dos y ya vamos a ir a repasar cómo es este mapa de pobreza, porque claro, cada provincia tiene su aglomerado. El aglomerado es la conjunción de lo que puede ser la ciudad más las zonas adyacentes, muchas veces terminan siendo los conurbanos, digamos, de cada una de estas ciudades, y es allí donde el INDEC mide, en principio, lo que es este cálculo de lo que son los ingresos de las familias versus lo que te cuesta vivir en cada una de estas provincias y saca estos indicadores. Y después, con estos indicadores, lo que hace es un promedio. Dos cuestiones para analizar primero. La primera tiene que ver con la forma en la cual el INDEC está midiendo lo que es la evolución de la pobreza. Recuerdan ustedes, en el primer semestre del año 2016 hubo lo que se llamó un apagón estadístico, esto es, el INDEC prácticamente relanzó lo que eran sus indicadores a partir de lo que era, en principio, la sospecha de manipulación de esos indicadores durante los años previos, y por ende no hay cifras para contrastar lo que es, en definitiva, el lanzamiento del gobierno del presidente Macri. De todas formas, se intuye, por las medidas económicas que se tomaron en ese entonces, que la pobreza había subido bastante durante esos primeros meses y a partir de allí sí, lo que opera es una baja realmente importante. Ahora, la otra pregunta que también hay que hacerse es esto. ¿Se sostiene lo que es la tendencia de recorte o de baja de la pobreza en la Argentina? Bueno, la respuesta es que en principio no. ¿Por qué? Porque si se contrasta lo que es un semestre con otro, esto es, recuerdan ustedes, el dato de ayer representa al segundo semestre del año 2017, ¿qué compara? Bueno, compara contra el segundo semestre del año 2016, y ahí sí se da una caída realmente importante, ¿no? Del 28,6 a este 25,7. Pero claro, si uno en lugar de agarrar 6 meses, agarra 3 meses, agarra los, vamos a suponer, los últimos 3 meses del año pasado y los contrasta contra los 3 meses anteriores, lo que se da es un ascenso de la pobreza. Es decir, que si tomo los 6 meses, baja la pobreza, pero si yo tomo 3 y lo comparo contra los últimos 3 del año pasado, bueno, lo que hay es un repunte de la pobreza en la República Argentina. Esto contestaría en parte, bueno, por qué en principio la tendencia de baja de la pobreza en nuestro país no estaría sosteniéndose, es decir, habría empezado a subir nuevamente lo que son los índices de pobreza. Por otro lado, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué pasa en los primeros meses de este año? Obviamente se van a terminar convirtiendo en datos dentro de algunos meses nada más, todavía no tenemos los números, pero está claro que hubo, por un lado, una aceleración de los precios de la economía y por otro lado los salarios que van permanentemente por debajo de lo que es esa inflación, por ende también se entiende que lo que es este crecimiento de la pobreza podría continuar aún durante los primeros meses de este año. Repasamos rápidamente cómo están las provincias. A ver, lo más importante, fíjense esto, ¿no? Esto es muy notable. El Gran Buenos Aires, que se mide como un aglomerado, la EPH, que es la encuesta permanente de hogares del INDEC, lo que hace es, hace encuestas entre las familias, golpean la puerta, entran en una casa de familia y le preguntan al jefe de familia, bueno, cuántos ingresos tiene, si su cónyuge también trabaja, si tiene ingresos, los chicos, cuáles son los gastos que de alguna manera generan dentro de ese hogar y puntualmente, bueno, cuál es la canasta que ellos consumen habitualmente. Bueno, con esos datos lo que hace el INDEC son miles y miles y miles de familias en toda la Argentina que responden a esta encuesta 2 veces por año y lo que hacen es relevar justamente la proporción de familias que no pueden pagar esta canasta, que no pueden pagar, por ejemplo, en este caso, alimentos y servicios. En el Gran Buenos Aires, la cantidad proporcional de familias, de personas que no pueden pagar esa canasta es del 29,5%. Casi 3 de cada 10 personas en el Gran Buenos Aires no puede pagar lo que es una canasta básica total, esto es considerada pobre en la República Argentina. Fíjense el dato de la ciudad de Buenos Aires. 9%. La diferencia es enorme. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires hay solamente un 9% de pobres? Bueno, porque el ingreso de la ciudad de Buenos Aires
en promedio es el más alto de todo el país, por muchísimo realmente. Los salarios que se pagan en el Gran Buenos Aires son inferiores a los que se pagan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quizás no hay tanta diferencia entre las canastas, tanto de lo que son servicios como alimentos, pero sí hay diferencia en lo que son los salarios que se pagan dentro de la ciudad de Buenos Aires y los salarios que se pagan en el Gran Buenos Aires. Bueno, además hay cuestiones que son realmente preocupantes. Por ejemplo, fíjense, lo que se llama el Gran Córdoba, esto es la ciudad de Córdoba más toda la zona adyacente, es decir, el conurbano de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, bueno, 34,2% es el índice de pobreza, por encima del promedio generalmente que midió el INDEC en el día de ayer. Concordia en Entre Ríos, 36,1%, me quedo de este lado. Fíjense, en La Banda, allí está el dato, en Santiago del Estero, La Banda más arriba, 38,3%, un poquito más arriba está el dato de La Banda, allá arriba de todo. Bueno, si nos venimos para este lado, Salta, Tafí Viejo en Tucumán, 24,8, 21,8, datos que están por encima del promedio, Gran San Juan, Gran Mendoza, 27,2, 26,4. Este es el mapa de la pobreza en la República Argentina, es totalmente preocupante, sin ninguna duda. Y en el día de ayer el gobierno, a ver, en parte y entre comillas festejó el dato porque empieza a recortar lo que son estos indicadores, pero al mismo tiempo lo que de alguna manera dábamos a entender hace algún minuto nada más es que el gobierno tiene que tener preocupación, no solamente por el dato que es que 1 de cada 4 argentinos sigue siendo pobre, sino además porque en los últimos 6 meses, si tomásemos de alguna manera esa medida, los últimos 3 del año pasado y los primeros 3 de este año, bueno, esa pobreza volvió a subir justamente en nuestro país, sobre todo por efectos de lo que termina siendo la inflación y cómo erosiona lo que es el poder adquisitivo.